El primer lugar al que solemos recurrir para saber si una película vale la pena es IMDb. Ahí, una comunidad enorme califica todas las producciones del 1 al 10, y esa nota se volvió una especie de veredicto popular. Sin embargo, a lo largo de la historia del cine, existieron películas tan pero tan malas que cruzaron todos los límites y terminaron recibiendo las peores calificaciones posibles. Es por eso que el día de hoy analizamos y seleccionamos las 20 películas peor calificadas en la historia del sitio, un ranking de producciones que quedaron marcadas para siempre, cintas que arrastran puntajes tan bajos que las dejaron posicionadas como las peores de la historia del cine. Y no solo vamos a nombrarlas, en cada caso te vamos a contar qué salió mal, cuánta plata se perdió y por qué el público las castigó de esa manera. Ahora bien, antes de empezar, hay que aclarar algo. Este ranking lo armamos solo con producciones que llegaron a estrenarse en cines. No estamos hablando solo de videos caseros, sino de películas que alguien financió, que alguien decidió proyectar y por las que la gente pagó una entrada. Y aún así terminaron entre lo peor de lo peor. Así que prepárate, ponte cómodo y comencemos. Puesto 20. Para 1987, Universal ya había estirado la saga de Tiburón todo lo que se podía, pero necesitaba un estreno de verano y la producción arrancó tan mal que ni siquiera tenían el guión terminado. Así salió Tiburón, La Venganza, la cuarta entrega, con una trama ridícula donde el tiburón cruza el Atlántico persiguiendo a la familia Brody por venganza personal. El rodaje fue un desastre, menos de 3 meses para tenerla lista, porque debía llegar a las salas en julio. El tiburón mecánico fallaba tanto que en varias tomas se le nota la pintura descascarada. Ese año, Michael Caine ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto, pero no pudo ir a recibirlo debido a que estaba en el Caribe grabando esta película. Confesó que nunca siquiera llegó a verla. Mencionó que le habían dicho que era terrible. Y con los años terminó tomándose el asunto en broma en cada entrevista donde se la mencionaban. Puesto 19. Para entender la película de este puesto, hay que mirar a los actores. Universal contrató a figuras enormes y después les cubrió el cuerpo entero con pelaje digital, dejándoles la cara humana visible, con orejas y cola encima. El resultado no parecía ni gato ni persona, y el rechazo empezó apenas salió el primer avance. Cats se estrenó en 2019, y adapta un musical famoso donde un grupo de gatos se presenta uno por uno para ver cuál merece renacer. Esa es toda la historia. No hay conflicto, solo personajes cantando su propia introducción durante casi 2 horas. Los tamaños tampoco cerraban, porque en distintas escenas los mismos gatos aparecen más grandes o más chicos que los objetos que los rodean. Y ahí pasó algo casi inédito. Una vez que una película se estrena, la copia que llega a los cines ya es definitiva. Pero para esta película el rechazo fue tal que el estudio mandó a las salas una versión con los efectos retocados, con la película todavía en cartelera. Ni así funcionó. Costó 100 millones y no recuperó ni la mitad. Puesto 18. A principios de los 2000 no existía pareja más comentada que Ben Affleck y Jennifer López, y un estudio decidió hacer una película con ambos de protagonistas, que eso solo bastaba para vender entradas. Hablamos de Gigli, una comedia romántica sobre un matón de poca monta que secuestra a un joven con discapacidad intelectual. Ya con ese resumen se entiende el nivel del problema, y de ahí en adelante todo empeora. La película no sabe si quiere ser comedia, drama o película de mafiosos. Los diálogos son larguísimos y no llevan a ningún lado. El tono cambia de escena en escena, y la química entre los protagonistas resultó tan forzada que se volvió incómoda de ver. Se estrenó en más de 2000 salas, y a la segunda semana los cines directamente la sacaron de cartelera. Barrió con los premios a lo peor del año, y hasta hoy es la película que más le mencionan a Affleck en las entrevistas. Puesto 17. Esta película existe porque John Travolta se empeñó durante casi 20 años en hacerla. Adaptaba una novela escrita por el fundador de la cienciología, la religión que él practica, y ningún estudio se la quiso financiar. Travolta insistió tanto que terminó aceptando cobrar mucho menos y consiguió que una productora independiente pusiera el dinero. Y el resultado fue Battlefield Earth.
sobre unos alienígenas que conquistaron la Tierra y unos humanos que sobreviven como cavernícolas. A partir de ahí, falló absolutamente todo. Una trama llena de situaciones absurdas, actuaciones exageradas, efectos que ya se veían viejos para la época, y hasta la decisión de filmar casi toda la película con la cámara inclinada hacia un costado, algo que terminó mareando a los espectadores. Costó 75 millones, no recuperó ni la mitad, y arrasó con los premios a lo peor del año. Puesto 16. Esta película tenía asegurado el público antes de empezar. Dragon Ball era una de las series más vistas de la historia en Latinoamérica y en medio mundo, y había una generación entera esperando ver a Goku en pantalla grande. Lo que llegó en 2009 fue una de las peores adaptaciones jamás hechas. Cambiaron todo. El protagonista pasó a ser un adolescente estadounidense preocupado por la secundaria y por gustarle a una chica. Los personajes principales quedaron irreconocibles, y de la historia original prácticamente no quedó nada en pie. A eso se le sumó un presupuesto bajo para lo que la obra pedía, peleas cortas y efectos que dejaron mucho que desear. El rechazo fue inmediato y arrasador. Apenas juntó $9 millones en Estados Unidos, y hasta hoy sigue siendo el ejemplo que se usa para hablar de adaptaciones fallidas. Años después, el propio guionista publicó una carta pidiéndole perdón a los fanáticos. Puesto 15. Esta película venía de una saga de videojuegos de terror muy respetada, de esas que marcaron a toda una generación de jugadores. Hablamos de Alone in the Dark, estrenada en 2005, que consiguió un reparto conocido con Christian Slater, Tara Reid y Stephen Dorff, y un presupuesto de $20 millones. Y aún así salió mal absolutamente todo. La historia es imposible de seguir, tanto que arranca con un texto explicativo larguísimo para intentar aclararla, y ni así se entiende. Las actuaciones son planas, los diálogos suenan escritos a las apuradas, las escenas de acción están filmadas tan oscuras que no se distingue qué está pasando, y los monstruos digitales ya se veían falsos en su momento. La crítica la destrozó sin excepciones, y en cines apenas recaudó 5 millones. Su director, Uwe Boll, se hizo famoso justamente por esto. Encadenó una adaptación fallida tras otra durante años. Puesto 14. Hubo una época en la que Hollywood descubrió que las parodias baratas eran un negocio redondo y empezó a sacar una por año sin importar la calidad. De esa etapa salió la película de este puesto. Hablamos de Epic Movie, estrenada en 2007, y la fórmula era simple: agarrar los estrenos más taquilleros del año anterior, copiar sus escenas más conocidas, filmarlas rápido y barato, y meterlas todas juntas sin ninguna historia que las conecte. No hay guión, solo un desfile de imitaciones donde cada chiste termina con alguien cayéndose o recibiendo un golpe. Las actuaciones son exageradas al extremo, los efectos son de lo más básico y muchas de las referencias ya estaban viejas cuando llegó a las salas. La crítica la destrozó, pero costó 20 millones y recaudó más de 80, y por eso mismo los directores siguieron repitiendo la fórmula durante años. Puesto 13. En el año 2000, Mariah Carey era la artista que más discos vendía en el mundo y quiso dar el salto al cine con una historia inspirada en su propia carrera. Así llegó Glitter, sobre una chica que canta en clubes nocturnos y se convierte en estrella mientras su novio productor se hunde en la envidia. Y ahí empezó el problema. Carey no tenía experiencia actuando y se nota en cada escena, la historia avanza sin conflicto real, los saltos de tiempo dejan huecos que nadie se molestó en explicar, y el resultado terminó pareciendo un videoclip estirado a hora y media. Y por si fuera poco, se estrenó el 21 de septiembre de 2001, 10 días después de los atentados, cuando el país entero tenía la cabeza en otra cosa. Recaudó 5 millones sobre un presupuesto de 22, se llevó los premios a lo peor del año, y Carey terminó saliendo de su contrato discográfico poco después. Puesto 12. 11 años después del éxito original, New Line decidió hacer una secuela sin Jim Carrey, sin el director y sin ninguno de los personajes que la gente recordaba. En su lugar, El hijo de la máscara cuenta la historia de un dibujante que tiene un bebé con los poderes de la máscara, y buena parte de la película son escenas de ese bebé haciendo piruetas por la casa.
Todo está resuelto con efectos digitales que ya en 2005 se veían falsos. Caras estiradas, cuerpos de goma y hasta un perro animado por computadora. Los gags son los mismos una y otra vez y no hay nada que sostenga la historia entre medio. Costó cerca de 100 millones y apenas recuperó 60 en todo el mundo. Se llevó los premios a lo peor del año y terminó de matar la franquicia, que hasta hoy nunca volvió al cine. Puesto 11. En 2002, el programa American Idol arrasó en Estados Unidos. Y lo que muchos no saben es que los participantes firmaban un contrato que los obligaba a protagonizar una película si el canal se lo pedía. Los dos finalistas quedaron atrapados en esa cláusula y así nació From Justin to Kelly, un musical de playa donde una chica de Texas y un chico de Pensilvania se enamoran durante las vacaciones de primavera. La historia se resuelve con malentendidos que cualquiera arreglaría con una llamada, y entre escena y escena aparecen números musicales que no vienen a cuento. El guión se escribió en pocas semanas y se filmó apenas terminó el programa, para aprovechar la fama antes de que se enfriara. Estuvo 2 semanas en cartelera y recaudó 5 millones. Los propios protagonistas admitieron después que pidieron no hacerla y les dijeron que no había forma de negarse. Puesto 10. Un grupo de jóvenes viaja a una isla para ir a una fiesta y termina rodeado de zombies. Con eso alcanza para describir toda la trama de La Casa de los Muertos, que adaptaba una saga de videojuegos de disparos muy popular en los arcades. Y lo más comentado de la película. En medio de las escenas de acción aparecen de golpe imágenes tomadas directamente del videojuego, como si fueran cortes de video insertados al azar. No es un guiño puntual. Pasa una y otra vez durante toda la película. El resto son actores inexpresivos, diálogos que suenan improvisados y una escena de tiroteo filmada girando la cámara alrededor de los personajes que se estira durante minutos. Costó 12 millones y recaudó 13, apenas lo justo. La crítica la señaló como una de las peores adaptaciones jamás hechas y el público le puso una de las notas más bajas del sitio. Puesto 9. Esta película fue pensada para que los chicos hablaran y bailaran dentro de la sala. La idea era que los personajes hicieran preguntas a la pantalla y el público de 3 o 4 años respondiera en voz alta. Así funciona Los Oguilobes y los globos mágicos, sobre 3 criaturas de peluche que salen a buscar 5 globos mágicos perdidos por el pueblo para el cumpleaños de su amigo. Eso es todo lo que pasa durante 1 hora y media. Los personajes son adultos disfrazados con trajes rígidos y ojos enormes que resultaron perturbadores para muchos, y las canciones se repiten sin parar. Costó unos 20 millones y se estrenó en más de 2.000 salas. En su primer fin de semana recaudó cerca de $400.000 en total, es decir, menos de 200 por sala. Todavía figura entre los peores estrenos amplios registrados en la historia del cine. Puesto 8. Para entender el nivel de esta película alcanza con mirar el póster. Aparecen personajes disfrazados de la Rata Ninja, Iron Man, Hannah Montana y Amy Winehouse, todos juntos, sin ninguna relación entre sí. Hablamos de Disaster Movie, estrenada en 2008 por los mismos responsables de otras parodias del montón, y esta se llevó el premio a la peor de todas. El título prometía burlarse del cine de catástrofes, pero lo que hay adentro es un desfile de dobles disfrazados de celebridades y personajes de moda, que entran a cuadro, dicen una línea y se van. No hay nada más. Los disfraces son de mala calidad, las imitaciones no se parecen a nadie, y varios de esos famosos ya habían dejado de estar de moda cuando la película llegó a las salas. La crítica la señaló como el punto final del género, y aún así recaudó más de 30 millones. Puesto 7. A veces una película fracasa tanto que uno se pregunta cómo consiguió una secuela. Y eso fue justamente lo que pasó con la película de este puesto. Hablamos de Super Bebés, estrenada en 2004. Sigue a un grupo de bebés que hablan entre ellos, pelean con artes marciales y enfrentan a un empresario que quiere robarles esos conocimientos. Para lograrlo, la película usa efectos digitales que mueven la boca de los bebés reales, mientras se escuchan voces adultas encima, y el resultado quedó bastante desagradable de mirar.
Las escenas de acción se resuelven con muñecos y dobles disfrazados, que se notan en pantalla. Costó unos 20 millones y recaudó 9, casi todo en Estados Unidos. La crítica fue unánime en destrozarla, y hasta hoy sigue apareciendo en las listas de lo peor del cine. Aún así, la franquicia siguió con más entregas, aunque ninguna de esas volvió a estrenarse en salas. Puesto 6. La saga Race era una de las más rentables del cine de acción de la India, hasta que llegó esta tercera entrega protagonizada por Salman Khan, una de las estrellas más grandes del país. La historia sigue a una familia dedicada a negocios ilegales que se traiciona entre sí, y prácticamente cada 15 minutos hay una traición nueva, hasta que ya nadie entiende quién está del lado de quién. La acción es lo más curioso. Autos que vuelan por los aires con física imposible, cámaras lentas en cada plano y una escena donde el protagonista se quita la camisa en medio de un tiroteo. El público indio la destrozó apenas se estrenó, y la nota en internet cayó tan rápido que se volvió noticia. Y ahí está lo curioso. Aun con todo ese rechazo, recaudó más de 160 millones de dólares, porque el nombre de Khan seguía llenando las salas. Puesto 5. El responsable de esta película era un vendedor de fertilizantes de Texas que apostó con un guionista a que podía hacer una película de terror sin saber nada de cine. Cumplió. Y el resultado es Manos, que trata sobre una familia que se pierde manejando y termina en una casa en medio de la nada, habitada por los miembros de una secta. Como no tenía experiencia, filmó con una cámara prestada que solo grababa 30 segundos seguidos y que ni siquiera captaba sonido, así que todos los diálogos están doblados después, por apenas 3 personas. Las escenas duran eternidades sin que pase nada, las actuaciones son de gente que nunca había actuado, y hasta el montaje deja ver errores por todos lados. La proyectaron una sola vez en un cine del Paso, en 1966, y el público se reía tanto que varios se fueron antes del final. Durante décadas quedó olvidada, hasta que un programa de televisión la rescató para burlarse. Puesto 4. Esta tal vez sea la película que cruza el límite de lo bizarro y aún así terminó ganándose sus propios fans de culto. Hablamos de Birdemic, estrenada en 2010, donde un pueblo tranquilo de California es atacado de un día para otro por bandadas de águilas y buitres. Su director la filmó con su propio dinero, sin equipo profesional y sin ninguna experiencia, y el resultado se nota en cada plano. Los pájaros parecen animaciones descargadas de internet y pegadas encima de la imagen. El sonido está tan mal grabado que en varias escenas el viento tapa los diálogos y las actuaciones son de gente que claramente nunca actuó. Y lo peor de todo es que ese ataque recién arranca pasada la mitad de la película. Antes hay casi 40 minutos de un vendedor de software invitando a salir a una modelo, con escenas larguísimas de gente manejando. Ningún distribuidor la quiso, así que el propio director la paseó por festivales dentro de su camioneta. Hoy es una de las películas más famosas del cine bizarro. Puesto 3. La película de este puesto tiene el récord de votos negativos más grande de la historia del sitio. Radhe se estrenó en la India en 2021 y sigue a un policía encubierto que persigue a un narcotraficante que vende droga entre estudiantes. La trama avanza sin explicaciones. El protagonista siempre sabe dónde está el enemigo, nunca se equivoca y resuelve todo a golpes en escenas donde los villanos esperan su turno para atacarlo de a uno. Salman Khan tenía 55 años, y aún así lo muestran como si fuera un veinteañero, con peleas en cámara lenta y bailes intercalados en medio de la persecución. El guión era casi una copia de una película coreana anterior, algo que el público notó enseguida. Como se estrenó en plena pandemia, salió en salas y en internet al mismo tiempo, y millones de personas entraron a puntuarla con la nota más baja posible. Puesto 2. Esta película es prácticamente un sermón. Kirk Cameron se interpreta a sí mismo y pasa casi toda la duración sentado dentro de un auto estacionado, explicándole a su cuñado por qué está bien celebrar la Navidad con árbol, regalos y decoraciones. Eso es todo.
Saving Christmas dura 80 minutos y no tiene conflicto, ni escenas fuera de esa casa, ni casi nada que se pueda llamar historia. Hay una secuencia larga de baile al final que aparece de la nada. Cuando la crítica y el público empezaron a puntuarla mal, Cameron publicó un mensaje pidiéndole a sus seguidores que entraran a votarla con la nota más alta para levantarle el promedio. Pasó lo contrario. Mucha más gente se enteró de que existía y entró a ponerle un 1. Quedó con una de las notas más bajas jamás registradas y se llevó el premio a peor película del año. Puesto 1. Y llegamos al primer puesto, que además es el caso más reciente de toda la lista. Disney invirtió más de $250 millones en llevar su clásico animado a imagen real, y el resultado fue el peor recibido de todos sus remakes. Hablamos de Blancanieves, del 2025. La película cambia el tono original y agrega canciones nuevas que no funcionaron, pero lo más comentado fueron los 7 enanos. En lugar de actores, Disney usó personajes hechos por computadora que quedaron con un aspecto extraño y que la crítica destrozó apenas se vieron las primeras imágenes. A eso se le sumaron años de declaraciones cruzadas de sus protagonistas que enojaron a mucha gente antes del estreno. Cuando se lanzó, en marzo de 2025, el público entró en masa a puntuarla con la peor nota posible. Quedó con la calificación más baja que jamás recibió una superproducción de estudio, y en cines perdió cerca de $100 millones. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Comenta si estás de acuerdo con este ranking. Y si te gustó el video, te pedimos que le des al botón de me gusta y te suscribas, ya que subimos contenido cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.